La menopausia es entrar como a una dimensión diferente, donde esa dimensión tiene muchas cosas que no entiendo, pero que si logro abrazarlas de alguna forma, vamos a decirle como de alguna forma amorosa, voy a poder comprender lo que le está pasando a mi cuerpo. Y es muy simple, estás en un déficit hormonal, no hay de otra. No están desequilibradas tus hormonas, están en menos, produces cada vez menos, produces menos colágeno, produces menos estrógenos, progesterona, testosterona, que son las hormonas importantísimas en la mujer. Y cada hormona tiene una función tan importante que cuando tú te das cuenta que tu cuerpo está cambiando y entiendes la función de cada una de las hormonas, te vas a dar cuenta de la importancia que tienen ellas en tu cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función muy específica y las hormonas tienen una función sumamente específica en nuestro cuerpo que nos hacen sentirnos diferente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este déficit hormonal, se generan todos esos síntomas. Y déjame decirte que cuando yo entendí esto, cuando yo comprendí que no estaba loca, que no estaba enferma, que no me estaba yo haciendo vieja, sino entendí que mi cuerpo estaba entrando en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, lo único que vino a hacer, entendí que tenía yo que tratar a mi cuerpo de una manera diferente, que tenía yo que consentirlo o cuidarlo de una manera diferente. Y obviamente, entendiendo esto, pues tus estrategias deben de cambiar y tus hábitos deben de modificarse para que puedas obtener un resultado óptimo. Mayra Cruz, una mujer que atravesó la tormenta y renació para ser mentora de mujeres, una empresaria y creadora de suplementos especiales para mujeres y niños, fundadora del movimiento hispano de Health Coaches, conferencista y ganadora del Premio Nacional de la Mujer, gerontóloga y health coach hormonal. Hoy se ha convertido en una guía para aquellas que buscan redescubrir su energía, su claridad y su fuerza interior. Bienvenida al comienzo de tu nueva historia. Hola, mi nombre es Mayra Cruz. Yo soy health coach, soy gerontóloga. Además, soy ama de casa, emprendedora, empresaria y con un chorro de sueños por cumplir. Bienvenida a tu episodio número 1. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de quién es Mayra, qué fue lo que me sucedió cuando empecé con todos estos desequilibrios hormonales que fueron alrededor de los 45 años. Realmente fue una etapa muy complicada de mi vida, en donde me di cuenta que había muchas cosas que yo había estado haciendo y que no me gustaban. Pero no nada más eso, sino era ese temor que tenía yo de envejecer. La verdad es que normalmente no nos damos cuenta del temor que tenemos al envejecimiento hasta que estamos en la etapa, ¿no? Recuerdo perfecto que empecé a tener muchos desequilibrios hormonales en mi periodo menstrual y ahí fue donde yo me di cuenta que pues algo estaba pasando, algo que no era normal. De por sí yo ya venía con ciertos problemas, ¿no? Hormonales, porque tengo hipotiroidismo, pero realmente cuando yo cumplí 45 años y cuando vino todo este desajuste que para mí fue un shock, al principio, cabe mencionar que eso fue al principio, porque la verdad es que después, en realidad, me di cuenta que para mí era un área de oportunidad porque era una parte de mi vida que no conocía y que nunca le había puesto atención. Y eso es algo que a mí me hizo como despertar y darme cuenta que en ese punto no tenía yo ni idea de qué era, no sabía lo que realmente me iba a pasar o a dónde me estaba yo metiendo, por así decirlo. Pero lo peor es que nadie me lo podía decir porque nadie me contestaba. Todo el mundo decía, pues sí, ¿no? Tienes desequilibrios, te pasa esto, tienes síntomas, tienes aquí, tienes allá, pero nadie te da una solución. Las soluciones siempre eran como muy superficiales, ¿no? Ponte la cremita, ponte la no sé qué. Recuerdo que alguien me dijo, pues ponte unos pellets o ponte tómate hormonas. Yo no puedo consumir nada de eso por una cuestión de mi cuerpo, no las acepta, las rechaza. Y bueno, la verdad es que cuando yo me di cuenta de eso, de que yo estaba en una etapa en la que estaba apanicada, pregunté al doctor, pregunté a todo el mundo y la verdad es que me di cuenta que era un área de oportunidad para mí de aprender realmente a conocer qué era lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo. Y me tomé a la tarea
de investigar, y cuando me di cuenta de todo lo que implica un desajuste hormonal en el cuerpo, me quedé sorprendida, porque fue cuando entendí la importancia de las hormonas, que hoy en día pues ya hay mucho más información con respecto a eso. Hoy en día ya cualquier persona conoce un poquito más sin tomar a detalle. Sin embargo, seguimos pensando en la parte como muy superficial de lo que es la parte estética. Pero se nos olvida que las hormonas no nada más trabajan en la parte estética. Las hormonas trabajan de manera interna e internamente hacen un cambio increíble en el cuerpo de la mujer. Y hablo del cuerpo de la mujer porque es la que más desequilibrios hormonales tiene. Y ahí es donde yo me di cuenta que este desequilibrio hormonal realmente lo que estaba ocasionando era yo le llamo, es como yo lo menciono, es un déficit hormonal lo que nosotras las mujeres tenemos. O sea, no simplemente es un desequilibrio, porque el desequilibrio puede ser que tus hormonas están, pero produces más o produces menos, pero ahí están, ¿no? O sea, una persona que tiene diabetes, por ejemplo, pues produce más, ¿no? Entonces, ahí es la cuestión. De la tiroides, pues no es que no produzcas hormonas, sino que tu tiroides no funciona, es medio floja. Pero la menopausia no es eso. La menopausia es que tu cuerpo está dejando de producir. Y cuando yo entendí que mi cuerpo estaba dejando de producir, fue cuando comprendí muchas de las cosas que nos suceden a nosotras las mujeres, en cuanto es como este desapego de lo que nosotras somos, ¿no? Esa mujer sexy, esa mujer atractiva, a lo mejor esa mujer que es sumamente, de la mente es como muy ágil, muy buena memoria, que no se cansa nunca, que siempre está activa, y de repente todo eso se va, todo eso se pierde. Es como por obra de magia, es algo, no sé cómo explicarlo porque es como complicado, pero lo que te sucede es eso. Yo como la forma en como visualizo es que es como tener un Mayra de antes y un Mayra del después. O sea, para mí esa es la menopausia. La menopausia es entrar como a una dimensión diferente, donde esa dimensión tiene muchas cosas que no entiendo, pero que si logro abrazarlas de alguna forma, vamos a decirle como de alguna forma amorosa, voy a poder comprender lo que le está pasando a mi cuerpo. Y es muy simple. Estás en un déficit hormonal. No hay de otra. No están desequilibradas tus hormonas. Están en menos. Produces cada vez menos. Produces menos colágeno, produces menos estrógenos, progesterona, testosterona, que son las hormonas importantísimas en la mujer. Y cada hormona tiene una función tan importante que cuando tú te das cuenta que tu cuerpo está cambiando y entiendes la función de cada una de las hormonas, que yo creo que en otro episodio les voy a explicar cuál es la función específica de cada una de las hormonas, te vas a dar cuenta de la importancia que tienen ellas en tu cuerpo, y que la verdad es que es como cuando no te lastimas un dedo, el dedo chiquito que normalmente decimos como que no funciona, pero cuando te lastimas y no lo puedes mover porque lo traes entablillado o algo así, dices, ay, o sea, sí lo necesito para agarrar el vaso, para hacer algunas ciertas cosas. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función muy específica, y las hormonas tienen una función sumamente específica en nuestro cuerpo que nos hacen sentirnos diferente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este déficit hormonal, se generan todos esos síntomas. Y déjame decirte que cuando yo entendí esto, cuando yo comprendí que no estaba loca, que no estaba enferma, que no me estaba yo haciendo vieja, sino entendí que mi cuerpo estaba entrando en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, lo único que vino a hacer es que entendí que tenía yo que tratar a mi cuerpo de una manera diferente, que tenía yo que consentirlo o cuidarlo de una manera diferente. Y obviamente, entendiendo esto, pues tus estrategias deben de cambiar y tus hábitos deben de modificarse para que puedas obtener un resultado óptimo. Y así es como empecé yo con esta
esta búsqueda de cómo lograr que una mujer, cuando entra en la etapa de la perimenopausia, porque déjame decirte que la etapa de la perimenopausia es la peor etapa de la mujer. Es la peor, es la más larga, es la más difícil, es en donde más te vuelves loca porque no entiendes nada de lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque la perimenopausia puede empezar desde los 35 años y no te das cuenta. Ojo, puede empezar desde los 30, puedes empezar con ciertos desajustes que estás teniendo tu cuerpo y no te das cuenta. Todas las personas se dan cuenta que ya están entrando en un proceso de la perimenopausia justo cuando ya su periodo menstrual se va o cuando ya tienen estos desajustes de irregularidades en el periodo, y entonces es cuando la gente dice, pues ya estoy entrando. O cuando tienen a lo mejor sofocos demasiado intensos, entonces cuando dicen, bueno, creo que ya estoy entrando. Pero cuando tú ya sientes eso, es porque por lo menos 2 años antes, tú ya empezaste con ciertos síntomas y no te dabas cuenta. Entonces, esa es una de las situaciones que a nosotros nos pasa porque no nos damos cuenta exactamente cuando empieza y a lo mejor si nos percatamos de algún cambio, no lo registramos como tal. Yo por eso siempre les he dicho a todas las personas que hablan conmigo, a las que se acercan y me preguntan, y a mis clientas, siempre les he dicho que todo lo debes de llevar en un registro. Tú tienes que registrar tus periodos, tus ovulaciones, porque todo eso va a tener un sentido cuando tú estés en la etapa de menopausia. Vas a poder entender muchas de las cosas que te suceden cuando tú tienes un registro y tienes un comportamiento de tu cuerpo. El cuerpo es extraordinariamente maravilloso y tiene la forma de poder decirte lo que te está pasando, pero primero tienes que conocer lo que tu cuerpo o cómo tu cuerpo te lo dice, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Cuando yo me di cuenta que estaba yo entrando en la etapa de la perimenopausia, es porque yo empecé a tener ciertos síntomas medio raros, como un poco de irritabilidad. Mi periodo estaba como empezando a ser irregular, se me atrasaba. Yo siempre había sido como muy exacta y de repente se me atrasaba, o sea, y yo decía, esto es raro. Incluso llegué a pensar que estaba yo embarazada. Me acuerdo que me hacía yo como 17 pruebas porque yo decía, no puede ser y no puede ser. Y ya llevo un día y ya llevo 2 días y 3 y 4 y dije, pues estoy embarazada, ¿no? Y no, o sea, no estaba embarazada, no estaba embarazada. Y así fueron durante 3, 4 meses que me sucedió lo mismo. Y fue cuando dije, algo me está pasando. Pero yo ya conocía mi cuerpo. Yo ya sabía cómo se comportaba mi cuerpo con la etapa de la menstruación, cuándo menstruaba, cuándo ovulaba, todos esos registros son sumamente importantes. Ese es un tip que yo te quiero dar. Ese es un consejo de Mayra, que tú debes de llevar el registro de tus periodos. Si nunca lo has llevado, hoy es el momento que los empieces a llevar, porque eso te va a permitir saber en qué etapa estás. Cuando yo entendí eso, hoy cuando la gente se acerca y lo primero que les pregunto es, porque la gente llega y me dice, oye Mayra, es que yo ya estoy en la etapa de perimenopausia. ¿Y cómo sabes? ¿Ya te hiciste estudios? ¿Te lo dijo tu médico? ¿O cómo es que es? No, es que ya no tengo periodo o lo tengo un poco irregular. ¿Qué tantos días? ¿Cómo lo mides? Y eso es súper importante porque si tú aprendes a medir, es mucho más fácil que yo, en este caso, que yo te pueda decir, no, estás en esta etapa o estás aquí o estás entrando o vete a hacer unos estudios. Es mucho más fácil cuando tú tienes los datos de tu vida, de tu comportamiento, es mucho más sencillo poderte guiar. Ese fue un paréntesis. Entonces, como yo llevaba todo este registro, cuando yo llego con el médico y le digo, oye, algo me está pasando, me hago mis estudios y resulta que en mis estudios estoy perfecta. Me dijo, no tienes nada, estás perfecta, pues a lo mejor algún estrés, algo que te pasó, nada fuera de lo normal. Yo dije, ok. Al siguiente mes me pasa lo mismo y le vuelvo a hablar, oye, está pasando esto, y me vuelve a contestar lo mismo. Y al siguiente mes me vuelve a pasar lo mismo y me vuelven a contestar lo mismo. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Algo tú no me estás logrando entender y yo no estoy logrando comunicarte que algo está pasando en mi cuerpo y que esto no es normal. Por lo tanto, necesito saber qué es lo que está sucediendo.
Y ahí fue cuando decidí empezar a investigar en otro lado, averiguar qué era lo que me estaba pasando, porque yo sabía que mi cuerpo tenía algo, pero no sabía qué era. Todo me salía perfecto, solamente era mi menstruación, ¿ok? Esto fue cuando yo tenía alrededor de 42 años. Después de mucho tiempo de estar estudiando y obviamente estar en este proceso de estar aguantando lo que me estaba sucediendo, me di cuenta, encontré un artículo de una escuela americana donde hablaban exactamente de esta parte de la perimenopausia. Y esta parte de la perimenopausia es, perdón, pero tuvimos una pequeña interrupción. Cuando yo me di cuenta que esta parte de la perimenopausia era exactamente, primero empezaba así, empezaba con ciertas irregularidades en tu periodo y aunque tú te hicieras estudios y que salgan todo que está bien, no quiere decir que tu cuerpo no está entrando en este desajuste. Ahí fue como la primer llamada de atención de mi cuerpo donde me está diciendo, ojo, algo está pasando o algo viene o algo va a suceder. Y déjenme decirles que ahí fue cuando yo entendí qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo y en vez de enojarme y de pelearme con esa vejez que estaba llegando, con esas canas que pronto iban a salir, con esas arrugas, con esos síntomas que las mujeres tenemos, el dolor del cuerpo, la subida de peso, el insomnio, la inseguridad, la falta de memoria, todos esos síntomas que nos suceden a nosotras las mujeres en esta etapa, fue cuando yo tomé la decisión de dejar de pelearme con ella y mejor abrazarla con todo mi corazón, entenderla y caminar de la mano junto con ella. Porque me di cuenta que de nada me servía pelearme con ella. De nada me servía estar enojada con la perimenopausia. De nada. Simplemente yo tenía que entender que mi cuerpo estaba entrando en otra etapa que tenía yo que entender. Como esa etapa cuando nosotros empezamos con la menstruación. Nadie te dice, o te pueden comentar, pero hasta que no lo vives, si tienes el cólico, si tienes la responsabilidad de estar cargando con toallas femeninas, la responsabilidad de estar apuntando cuando sí, cuando no, cuánto tiempo te dura, esa responsabilidad de ir con el médico, etcétera. Todas las responsabilidades que nosotros debemos adquirir cuando empezamos en esa etapa. Ahí es donde yo entendí que estaba yo entrando en otra etapa que también tenía yo que abrazar, que entender y que simplemente modificar lo que tuviera que modificar para poder tener una vida de calidad y dejar de estarme peleando con estos síntomas que no son padres, no son divertidos, pero simplemente estaba yo entrando en otra etapa. Y ahí es en donde yo me di cuenta que no estaba perdiendo absolutamente nada con la edad. Simplemente me había hecho una mujer madura, una mujer que entiende que la vida tiene diferentes etapas y que esas diferentes etapas tienes que abrazarlas con amor y tienes que entenderlas y simplemente buscar las soluciones, ya sea uno solo o buscando a alguien que te pueda orientar para poder entender lo que te está pasando. Y simplemente eso fue lo que pasó. Mi cuerpo se transformó, mi cuerpo ha ido evolucionando y déjame decirte que sigue evolucionando. Esto fue hace 6, 7 años, lo que te estoy platicando. Hoy tengo 53 años y mi cuerpo sigue evolucionando. Todos los días cambia. Unos días tengo una mejor recepción de la comida, otros días tengo a lo mejor más hinchazón, aunque yo no haga nada, aunque todo siga igual. Pero lejos de pelearme con ello, mejor busco, entiendo y abrazo para poder seguir caminando con ella porque ella no se va a ir. Ojo, la menopausia no se va. Simplemente pasa por diferentes etapas, pero no vas a terminar. Tú entrando a la perimenopausia, te quedas con ella de aquí hasta los últimos días de tu vida. Lo único que va a suceder es que esas etapas van a ir cambiando y existen 3 etapas: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. La etapa más difícil es la perimenopausia y esa, pues evidente, tiene muchos síntomas, que ese es tema de otro episodio. Así que en esa etapa, pues muchas cosas cambiaron, muchas cosas
empecé a aprender, a comprender lo que le estaba pasando a mi cuerpo y simplemente tomé la solución. Empecé a buscar la solución y me di cuenta que existe una solución de manera holística, porque hay muchas soluciones. Ojo, puedes tomar hormonas, puedes ponerte los pomadas estas de camote o no sé qué son que te generan esta parte de, pues, te ayudan para ciertos síntomas, o puedes ponerte el pellet, o puedes ponerte hormonas bioidénticas o pastillas. Para mí, en lo personal, creo que ese tipo de soluciones solamente es como tapar el dedo, querer tapar el sol con un dedo, y no creo que sea por ahí. Pero bueno, ya les platicaré más adelante en otro episodio cuál es mi perspectiva con respecto a eso. Yo lo que me di cuenta es que tenía que empezar a buscar la solución de manera natural que me permitiera tener una calidad de vida estable, un bienestar estable. Y si tenía yo que cambiar mi estilo de vida, pues tenía yo que cambiarlo, ya, ni modo. Tuve que poner en una balanza que era lo que yo quería, un estilo de vida con dolencias, pero que no me estaba dejando nada bueno, o un estilo de vida en donde yo pudiera terminar mi vida de bienestar, con salud, con alegría, sintiéndome con mucha energía, con muchas ganas, con muchos deseos de hacer cosas, porque aparte déjenme decirles que también entró esa parte de poder realizar mis sueños, que los dejé aplastados por las razones que ustedes quieran, que a muchas mujeres nos sucede, dejamos nuestros sueños atrás por lo que sea, y cuando estamos cada vez que vamos siendo más grandes o nos vamos acercando a esta etapa es cuando decimos, híjole, y si hago, y si hubiera, y si empiezo, y empiezan con muchos temores, que ese también es tema para otro episodio. En fin, me di cuenta que yo no estaba terminando en una edad, sino estaba evolucionando. Y esa evolución me ha permitido crecer de manera interna y me ha permitido llegar a muchas mujeres, poderles ayudar de una forma diferente. Mi forma de ver la menopausia. Para mí, la magia de la menopausia me transformó la vida, me ha dado las cosas más extraordinarias después de mis hijos que puedo tener. Me ha enseñado a conocer quién soy yo y de qué forma lo puedo transmitir, cuál es el propósito por el cual estoy en este mundo, y simplemente he aprendido a caminar con ella, abrazándola con todo mi corazón. Por eso te quiero dar las gracias por estar este día en el primer episodio en donde vamos a estar hablando de quién es Mayra, cómo veo el mundo, cómo creo que las mujeres podemos solucionar y cumplir nuestros sueños. La edad no tiene nada que ver. Yo no estoy vieja. Yo simplemente estoy madurando y transformando mi vida cada día, cada mes, cada año, y lo cual me encanta porque déjenme decirles que cada año me siento mucho mejor, con más entusiasmo y sobre todo con muchísimas más ganas de poder ayudar a más personas para que puedan terminar sus días de la mejor forma. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Espero que te haya gustado esta pequeña parte de mi vida, de cómo empecé en este mundo, y ya te iré platicando más adelante en más episodios un poquito más acerca de mí. Si este video te gustó, si piensas que a alguien le puede funcionar esto que te estoy platicando, suscríbete a mi canal, déjame like y comparte con quien creas que es necesario que pueda escuchar este video. También, si quieres dejarme algún comentario, lo puedes dejar en la parte de abajo. Me va a encantar, voy a leer todos los comentarios e intentaré responderles ya sea ahí o simplemente se los responderé en otro video. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Chao.